Una de las sagas de lucha más icónicas de todos los tiempos está de vuelta con Soul Calibur 6 para alegría de sus innumerables fans. Como ya sabéis, se trata de un juego de lucha tridimensional 1 contra 1, basado en armas en el que varios guerreros buscan hacerse con el poder de las legendarias espadas del alma. El título busca volver a los orígenes de la saga, ofreciendo combates dinámicos pero muy tácticos y combatientes bien diferenciados tanto por su aspecto como por el estilo de lucha. Además encontraréis varios modos que podéis disfrutar en solitario o en compañía, asegurando así multitud de horas de juego. Su historia se vuelve a centrar en la Soul Edge, que tras estar perdida a lo largo de los años es encontrada en el siglo XVI por el pirata Cervantes. Para adaptarse al estilo de su portador, la espada se dividió en dos partes, comenzando así su sangriento reino del terror. Sin embargo, apareció una guerrera llamada Sofitía, que con la protección del dios Hefesto consiguió destruir una de las espadas, aunque los fragmentos de la hoja le causaron heridas mortales. Cuando Cervantes se preparaba para asestarle el golpe final, la ninja Taki intervino para acabar con él y rescatar a Sofitía. Lo que no sabían es que una de las espadas sobrevivió, cayendo así en manos de Siegfried. Esto dio lugar al nacimiento de Nightmare, que produjo un mal incontrolable que se expandió por el mundo. Como veis, se trata del argumento que ya pudimos disfrutar en las primeras entregas de la saga, el cual es bastante bueno y con unos personajes muy carismáticos, encontrándonos con los mismos protagonistas que ya conocimos en su día, aunque prescindiendo de algunos de los más recientes, a la vez que se añaden otros nuevos para expandir la historia. Entrando en la jugabilidad, sus controles son muy sencillos, pero a su vez ofrece una gran profundidad que cuesta dominar. Como grandes novedades tenemos un movimiento en el que desatamos un pequeño minijuego en el que el vencedor realiza un gran daño y rellena la porción de barra de energía, conociéndose este como Reversal Edge. Junto a él están los Soul Charge, con los que potenciamos a un personaje a cambio de un segmento de su vitalidad. Por último tenemos los Crystal Edge, el ataque más poderoso de cada luchador que podréis utilizar pulsando su respectivo botón cuando tengáis al menos un punto de su medidor, por lo que no requiere ningún tipo de comando complicado para ejecutarse. En general los combates son muy ágiles e intuitivos, pero es verdad que la incorporación de los Reservoir Edge hacen que sean más imprevisibles, ya que cualquier jugador puede pasarse el combate entero realizando estos movimientos y basar su victoria en la suerte. Es algo que no nos ha acabado de convencer, más aún si tenemos en cuenta que al tratarse de un juego de lucha debería centrarse en la técnica y la habilidad de los jugadores. Por su parte, el plantel está compuesto por un total de 20 luchadores, cada uno con su propio estilo único que tendréis que practicar si queréis llegar a dominarlos. Entre ellos hay muchos personajes de las primeras entregas de la franquicia, aunque además hay nuevas incorporaciones, Adwell Growth y como invitado especial Geralt de Rivia de la saga de Witcher, si bien nos hubiera gustado que se hubieran añadido algunos más, aunque habrá 4 personajes para quienes adquieran el pase de temporada, siendo Tyra la primera confirmada. En cuanto a los modos de juego, en primer lugar tenemos Balanza del Alma, donde descubriréis una historia paralela a la original con el personaje que vosotros mismos hayáis creado. Lo mejor es que tiene algunos componentes de RPG que lo hacen muy entretenido, como conversaciones que varían el rumbo de la historia, la posibilidad de ir subiendo de nivel e incluso mejorar nuestro equipamiento, entre muchos otros elementos, tratándose de uno de los modos para un jugador más entretenidos que hemos visto en un juego del género. Seguidamente está el modo Crónicas de Almas, que nos presenta la trama de cada personaje y una principal que vincula a todos con la espada maldita, estando esta última protagonizada por los luchadores Kilik, Maxi y Xianghua. La historia es narrada mediante ilustraciones con breves escenas para los momentos más intensos, mientras vamos superando combates, algunos de ellos con condiciones especiales. Get some rest.
Por otro lado, tenemos el modo batalla, que se divide a su vez en arcade, donde combatiremos con 8 rivales de dificultad creciente, versus para enfrentarnos amigos de forma local o la CPU, y entrenamiento en el que podemos aprender a manejar los personajes. No podía faltar el modo en red, donde lucharemos vía online contra otros jugadores, ya sea en partidas informales o clasificatorias, para obtener puntos que nos hagan ir ascendiendo el ranking. En relación a ello, la duración del juego es muy extensa, ya que solo en el creador de personajes os podéis pasar muchas horas por sus amplias posibilidades, y si le sumamos la variedad de modalidades, el poder conseguir objetos y armas, así como un completo museo donde visionar ilustraciones y vídeos, tenéis juego para mucho tiempo. Finalmente, el apartado gráfico es espectacular, con personajes genialmente recreados y unas estupendas animaciones, escenarios tremendamente detallados y efectos visuales muy cuidados. Además, todo es muy nítido y funciona con mucha fluidez, algo imprescindible en un título de lucha. En el sonoro no se queda atrás, con melodías que le aportan ese toque épico que tanto caracteriza a la saga, buenos efectos y voces en inglés o japonés de una calidad sobresaliente, sin olvidarnos por supuesto de que todos los textos nos llegan traducidos al español. En definitiva, Soul Calibur 6 regresa a sus orígenes para ofrecernos combates ágiles, tácticos y muy divertidos, unos personajes bien diferenciados que desprenden mucho carisma y multitud de modalidades que os mantendrán enganchados, aunque en el lado negativo diremos que nos parecen escasas las nuevas incorporaciones al elenco de luchadores y que el movimiento Reversal Edge es quizás un tanto injusto. Si bien esto no empaña el gran resultado obtenido, siendo un título imprescindible si sois aficionados a los juegos de lucha.